Cálculo de volúmenes. Vamos a calcular en este proyecto el volumen de las zapatas o de los plintos. Tenemos estos rectángulos que están en la capa plintos. Vamos a calcular. Para eso digitamos el comando ITARC. Es una tarjeta de rubro en la que vamos a llenar rubro, objetos, calcular. Primero vamos a poner 20. 20 es el código para el rubro plintos de hormigón simple. Se puede poner cualquier código, se puede poner la descripción, unidad y cambiarle de precio. Si es que no me sé el código, puedo picar en consultar y aquí escribir plinto, enter, y nos indica en la base de datos todos los rubros que tienen la palabra plinto. Puedo elegir, por ejemplo, perfilado de plintos, le doy doble clic y se pone acá, excavación de plintos, o el que quería inicialmente, que es 20 plintos de hormigón simple. El estado voy a poner con la letra R de resultado, y esta es la primera parte. Segunda parte es objetos. ¿Qué objetos voy a procesar o voy a calcular? Con seleccionar pico un plinto y me indica que va a calcular en todo el plano todo lo que esté en la capa plintos, que sea polilínea y su color por layer. Podemos picar en resaltar para ver que se resaltaron todos, tanto los del proyecto de la izquierda como del proyecto de la derecha, y son 35 plintos. Pero yo quiero solo los de la izquierda, entonces puedo elegir otra opción en ventana, picar puntos y le digo de aquí a acá. Con resaltar puedo verificar qué objetos son solo estos y son 18. Los que están en la derecha, si bien son plintos, pero al estar fuera de la ventana ya no les tomo en cuenta. También podemos decir seleccionar con filtro, en el que yo le pico a un plinto y simplemente voy marcando lo que quiero calcular. Esto es para cuando algunos plintos son de alguna altura. Otra forma es con seleccionar libre, en la que simplemente voy picando los que quiero calcular. Siempre se va a quedar grabado en la tarjeta de rubro los objetos seleccionados. Por ejemplo, resaltar, ahí está. Y si ponemos OK, en la tarjeta de rubro va a quedar grabado todo lo que pusimos. Con DASF puedo regresar a la tarjeta, poner resaltar y darnos cuenta que efectivamente se quedó grabado la selección que hicimos. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar en ventana, seleccionar, marco un plinto y con picar puntos le digo aquí. Resaltar y son los 18 del proyecto de la izquierda. Ahora nos vamos a calcular. Aquí puedo decirle calcular, no, contar, longitud, área o volumen. Voy a poner volumen. Y aquí tenemos distintas fórmulas. Por ejemplo, área por D1 cuando D1 es una distancia, área por altura, longitud por D1. Voy a escoger área por D1. D1, digamos que todos los plintos son de 40. Con esto está listo todo y ponemos calcular. Podemos ver que calculó 21.04 metros cúbicos por 211, 4.450 dólares. Y en la tarjeta de rubro se le visualiza así. También podemos picar en detalle para visualizar todo el cálculo. Ahí tenemos. Y aparte de eso nos da agrupado. Hay 8 de una medida, 4, 4, 1, 1. Si el precio no me gusta, puedo ponerle 220 y va a calcular con 220. Si le pongo 0, va a calcular con el precio que esté en la base de datos. ¿Cómo se ingresa a la base de datos? La base de datos es con ABD, abrir base de datos, enter, y se abre un archivo de Excel en donde está la base de datos. Tenemos capítulos, rubros, acabados, listas de precios y los precios. Como ejemplo, aquí tenemos 20, efectivamente 20, y aquí está el precio para la lista 1. Digamos que yo quiero calcular los plintos individuales de altura 40 y las zapatas o plintos combinados de 30. Vamos a necesitar dos tarjetas de rubro. Con la primera, que ya está ahí, vamos a calcular con seleccionar con filtro. Selecciono, marco un plinto y voy a marcar todos los plintos que son de una sola columna. Esos van a ser de punto 40. Calcule. Y como este ya no es un resultado sino un parcial, le pongo la letra P de parcial y nuestra tarjeta de rubro se va a visualizar así, con un visto. Para los plintos
combinados de altura 30. Voy a copiar la tarjeta de rubro y con DAS-F vamos a hacerle un cambio. Vamos a poner directamente seleccionar libre y marco los dos que faltan, este y este de aquí. Con resaltar compruebo, ahí están, y estos van a ser área por punto 30. Calcular. Y ya tenemos los dos parciales. Para que se vea mucho mejor, con DAS-F podemos a cada una de las tarjetas llenar referencia. Y aquí puedo poner altura igual 0.40 y esto se va a visualizar en la tarjeta de rubro. Y en la de abajo vamos a poner altura igual 0.30. Y cuando se visualice la tarjeta nos vamos a dar cuenta fácilmente que tenemos 0.76 metros cúbicos de los plintos de 40 y son 16. Y de los otros 9.21 metros cúbicos de altura de 30 y son 2. Y como quiero un total, vamos a copiar esta tarjeta de rubro para hacer la sumatoria de estos dos. Con DAS-F vamos a hacer lo siguiente. En donde dice referencia vamos a poner total. El estado, este sí sería R porque va a ser el resultado. Con seleccionar libre vamos a marcar las dos tarjetas de rubro. Y en donde dice calcular ponemos sumatorio. Calcular y ya tenemos el dato 17.97 metros cúbicos, que es la suma de estos dos. Si quiero calcular metro cúbico de cadenas, igual quitar C, pongo la tarjeta de rubro, aquí directamente ponemos 21 que es cadenas, estado R de resultado, vamos a hacer todas que sean de 20, seleccionar y marco una cadena. Con haceres las cadenas son dibujadas con polilínea cerrada porque así es como se va a calcular más fácil. Resalte, pero están las de los dos proyectos. Voy a decirle en ventana, picar puntos, calcule aquí. Siempre al resaltar nos va a indicar este sitio, es lo que va a calcular, y son 35 cadenas. Con los objetos ya listos ponemos volumen, área por altura. La altura de 20, calcule, y ya tenemos el siguiente rubro, que sería hormigón en cadenas, y se visualiza así. Con columnas es igualito, pero vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tengo una viga de cimentación o una zapata combinada y nuestro objeto va a ser así. Una polilínea así para nuestra sección de la zapata combinada. Digamos que tenemos de esta forma. ¿Cómo calculamos? Porque hace un rato calculamos si fuera prismático, o sea, área por altura, muy simple. Aquí lo que hacemos es dibujamos la sección, hago una línea por donde va toda la viga de cimentación o la zapata combinada con esa forma. Digamos que aquí tengo otra. ¿Y cómo calcularía? Ponemos quitar C, una tarjeta de rubro. Aquí vamos a calcular, digamos, plintos. Estado R. Vamos a calcular con seleccionar libre y voy a marcar todas las líneas que hicimos. También pueden ser polilíneas. La fórmula volumen, pero vamos a elegir esta de aquí que dice longitud por D1 y D1 es un área. La longitud va a ser de todas las rayitas que hicimos y el área nos toca calcular. Vamos a ver el área de este objeto. Le picamos y con propiedades tenemos que el área es 2,2567. Entonces con DAS-F ponemos aquí 2,2567, que es el área de la sección transversal, y va a multiplicar por todas las longitudes. Vamos a calcular y tenemos 147.83 metros cúbicos, que es con esta forma de la cimentación. Asiscat. Haceres. Software para la construcción.